Ok. Bueno, chicos, realmente por muchos años yo como cristiano desconocía mucho lo que es la fe cristiana. A pesar de que estaba repleto de versículos, a pesar de que estaba repleto de muchos elementos bíblicos, pues no conocía la fe cristiana de manera coherente. Y necesitamos poder entrar en estos lapsos teológicos en los cuales nos vamos a desplazar el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es centrarnos en lo que son los fundamentos de una casa. Una casa no puede en sí sobrevivir si no tiene unos buenos fundamentos, si no tiene unos buenos pilares sobre los cuales mantenerse y sostenerse. Entonces, para poder construir una casa, tú necesitas colocar los cimientos. Hace años acá en La Paz, justo en lo que es la avenida Federico Suazo, que es la paralela de lo que es el Prado, un edificio estaba a punto de derrumbarse. Y esto era justamente a causa de unos malos asentamientos de lo que han sido los cimientos. Y todo un edificio entero estaba a punto de desplomarse. De la misma manera, nuestra vida cristiana va a desplomarse si nosotros no tenemos los fundamentos de la fe cristiana bien establecidos. Y bueno, como veremos el día de hoy, nos basaremos primeramente en nuestro primer pilar y creo que es uno de los más fundamentales en los cuales nos debemos basar, es justamente la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros queremos saber por lo que es la palabra de Dios? ¿O a qué es lo que nosotros queremos dedicarnos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios? Primero, debemos asentarnos en cuanto al tema del conocimiento. No sé si les ha ocurrido a muchos de ustedes que cuando están hablando con aquellas personas que son inconversas, les dicen una y otra vez que creen en Dios y que, bueno, ellos siempre han ido a la iglesia y que sí creen en Dios y que no es necesario que tú me presentes a Dios porque yo ya creo en Dios, ¿no? Yo tal vez seré un católico romano, o tal vez seré tal vez un adventista, tal vez seré un testigo de Jehová, pero yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Y es lo que pasa cuando nosotros tratamos de evangelizar a las personas, que muchas de estas personas creen conocer a Dios. Y el problema que tenemos acá es un problema serio, y es que Dios no puede ser conocido de manera científica. O sea, que nosotros no podemos agarrar a Dios y colocarlo en una especie de microscopio para poder investigar y diseccionar sus partes y decir, bueno, este es el Dios cristiano o este es Dios. Eso es imposible. No podemos conocer a Dios de esa manera. No podemos conocer a Dios de manera científica en los términos que hablamos acá. Y el problema se acrecenta mucho más cuando vemos dos obstáculos fundamentales. Y este es el obstáculo de lo que es la aceidad. ¿Y qué es lo que nosotros queremos decir por aceidad? Es que Dios es totalmente otro y es totalmente incomparable. O sea, que Dios no es como la creación. No hay nada en la creación que se le parezca. Él está totalmente separado de la creación. No podemos acceder a Dios porque Dios no está en esta creación. Es por eso que nosotros no podemos investigarlo de manera científica. Entonces, entendemos que Dios es el totalmente otro. Cuando hablamos de totalidad otrora, es cuando decimos que hay algo que es totalmente distinto a nosotros. Y cada persona aquí somos diferentes, somos totalmente otros, somos finalmente seres humanos
Podemos tener ciertas comparaciones por nuestra situación de humanidad, pero finalmente somos totalmente otro, separados, pero tenemos ciertas relaciones justamente por nuestra humanidad. Sin embargo, Dios no puede ser comparado con nada de la creación. No hay nada con lo cual nosotros podamos decir, mira, ¿has visto este objeto? Este objeto es similar a lo que es Dios. ¿Ves? Por ejemplo, este ganchito, Dios se parece más o menos a esto. No, Dios es totalmente incognoscible, o sea, no se lo puede conocer. ¿Por qué? Porque Él es trascendente. A eso es a lo que nosotros llamamos una doctrina que es la seidad de Dios. Dios es totalmente otro. Él trasciende nuestra realidad. Y para colocarlo de otra manera, igual, cuando nosotros vemos lo que son la segunda dimensión y la tercera dimensión, lo que es el 2D y el 3D, es que nosotros podemos ver que no existen figuras tridimensionales en una figura bidimensional. Entonces, ¿cómo puedes explicar a alguien que vive en un entorno bidimensional algo sobre un entorno tridimensional? Y ahora que nosotros vivimos en un entorno tridimensional, ¿cómo podríamos explicar lo que es un entorno cuadridimensional? Sería imposible para nosotros poder explicar esto. ¿Por qué? Porque es totalmente ajeno hacia nosotros. Entonces, el primer obstáculo que tenemos al acercarnos al conocimiento de Dios es justamente que hay una aceidad. Dios es totalmente otro. El otro obstáculo que nosotros tenemos es el pecado. Y es que nuestro corazón es, por naturaleza, debido al pecado, enemigo de Dios. O sea que nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que nosotros somos rechaza a Dios, no quiere saber de Dios, es totalmente eh, enemigo de Dios. Y las escrituras, especialmente el apóstol Pablo, justamente llama a eso, reconcíliense con Dios. Cuando tú tienes que reconciliarte con alguien, cuando hay una pelea, cuando hay una lucha. Y es que nosotros por la naturaleza pecaminosa, somos enemigos de Dios. Entonces nuestro corazón es maligno y perverso en este sentido. Y toda la información que nos llega acerca de Dios, pues finalmente llega a ser distorsionada por nuestro pecado. Entonces, Juan Calvino lo que habla en este sentido es que Dios no puede ser conocido. Él es un ser incognoscible. ¿Por qué? Porque otra vez no sabemos quién es, no podemos acercarnos, no podemos investigarlo y nuestro corazón también está perverso. Dios es incognoscible. No podemos llegar a conocer a Dios. Entonces, dado en este punto, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer y cómo es que nosotros hablamos ahora de fundamentos de la fe cristiana si es que realmente nosotros no podemos llegar a conocer a Dios? Y bueno, la buena noticia es que Dios ha hablado, Dios se ha revelado. Y la palabra revelación viene de justamente del último libro de la Biblia que ustedes tienen, que se llama Apocalipsis. Y Apocalipsis en español significa revelación. Y cuando hablamos nosotros de revelación, es que que estaba cubierto, algo que está cubierto, finalmente es revelado, es dado a conocer. Algo que estaba encubierto es dado a conocer. A eso se hace referencia a la palabra apocalipto, que es justamente darse a conocer. Y cuando nosotros hablamos de la revelación, y esta parte es bastante vital en el cristianismo, es justamente eso, de que Dios se ha dado a conocer. Nosotros no podemos conocer a Dios, ¿por qué? Porque Él es totalmente otro y porque nosotros somos seres pecaminosos. Sin embargo, Él se acerca hacia nosotros en un acto de, hablábamos de trascendencia y este es el acto de inmanencia. Dios trasciende las cosas, es totalmente otro, pero Él no es ajeno a la realidad de todo, sino que Él se acerca a su realidad, a su creación, y Él es inmanente a su creación.
Entonces, Él se acerca hacia su creación y se revela y dice, este soy, este es el Dios de Israel. Dios se revela a nosotros, Dios ha hablado. Es por eso que nosotros podemos conocer a Dios, porque Él se ha revelado. ¿Y de qué manera Dios se ha revelado hacia nosotros? Bueno, tenemos dos formas en las cuales Dios se ha revelado. Y aunque muchos teólogos a lo largo del tiempo han visto otras maneras distintas en las cuales categorizar esto, finalmente los teólogos actuales han llegado a la conclusión de que esta es la mejor forma de dividir los medios de revelación que tenemos el día de hoy. Entonces, Dios se ha revelado por medio de dos formas. Por la revelación, a la cual nosotros llamaremos revelación general, y por la revelación especial. Dios se ha revelado de dos formas. No podemos conocer a Dios, pero Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer. ¿Y de qué forma se ha dado a conocer? Por medio de dos revelaciones, la revelación general y la revelación especial. Vayamos con la revelación general de manera breve. Esta revelación general muchas veces se nos enseña como que es simplemente el acto de la creación. La creación es un medio por el cual el Señor se nos revela y esto claramente lo vemos en Romanos capítulo 1 versículos 18 al 23. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Esta parte es justamente de la que hablábamos hace rato, cuando decíamos que el ser humano no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque según el pasaje, retiene con injusticia, ¿qué? La verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios se ha manifestado. ¿Y de qué manera se ha manifestado? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde las obras de la creación. Ahora, esta revelación general tiene tres elementos en sí misma. Y justamente hablamos de la luz de la naturaleza, la creación y la providencia. O como lo define la Confesión de Fe de Westminster, la luz de la naturaleza, las obras de la creación y las obras de la providencia. ¿Y qué es lo que nosotros queremos decir? Que primero la luz de la naturaleza es un conocimiento inmediato que nosotros recibimos, es decir, que está dentro de nosotros. Todos los seres humanos conocen a Dios. Todos los seres humanos conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza. De tal manera que nosotros tenemos grabados en nuestros corazones su ley. Y esto es claramente visible eh, en las culturas que han sido aisladas, en las culturas en las cuales el cristianismo no ha llegado. Sin embargo, ellos tienen nociones de moralidad, qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, acá en Bolivia tenemos el Amazúa, Amayú y Amaqueya. Y vemos que a pesar de que el cristianismo llega siglos después, ellos ya tenían estas normativas de forma de vida antes de que siquiera un cristiano les hable de los 10 mandamientos. ¿Y esto es por qué? Porque la luz de la naturaleza, su corazón, en su corazón está implantada la ley de Dios. Y no solamente está implantada la ley de Dios, como Pablo también dice en Romanos, sino que también es el sentido de la divinidad que está implantada en su corazón, como Juan Calvino le llama el sensus divinitatis, la sensación de lo divino. Es interesante ver nuevamente que las culturas que han sido totalmente aisladas creen en alguna especie de Dios, de una u otra manera, o dioses, mejor dicho, y nunca han tenido contacto con otra religión. Sin embargo, ellos creen que hay un Dios y Pablo acá justamente declara en los mismos pasajes que estábamos viendo
que dice en el 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y lo que Pablo dice es que Dios se ha revelado en la creación, sin embargo el hombre lo que hace es volver a esa creación como un Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestra cultura actual con lo que es la Pachamama y el Dios Inti. Entonces vemos la luz de la naturaleza, que es que nosotros tenemos un conocimiento inmediato de Dios, sabemos que hay un Dios, sabemos que hay algo más allá de nosotros, hay una ley moral escrita en nuestros corazones, sin embargo nosotros la corrompemos. Y las otras van a ser llamadas obras mediatas, como lo que es la creación y la providencia. Y nos referimos a mediatas es que son como medios para alcanzar el propósito de qué? De poder conocer a Dios. Y esto es justamente la creación, cuando nosotros vemos las cosas creadas, este hermoso paisaje que vemos acá, que es parte del Parque Madidi, nosotros nos asombramos y simplemente vemos estas cosas y decimos, realmente existe un Dios, realmente hay un creador detrás de ello. Vemos toda la hermosura que hay en este mundo y podemos reaccionar y decir, sí, evidentemente existe un creador detrás de ella. Y eso es lo que nos lleva a hacer la creación. También las obras de la providencia, cómo nosotros sabemos que el día de mañana va a salir el sol, cómo sabemos que esa semilla que nosotros estamos plantando verdaderamente va a crecer. Y es que todo está hecho en base a la providencia de Dios. El propósito de estas revelaciones es justamente dejar sin excusas al ser humano, pero limitada en cuanto a su mensaje redentor, porque lo que hace la revelación general es simplemente dejar sin excusas, dar a conocer a Dios. Nadie puede decir que no conoce a Dios en base a esta revelación general. Entonces, nosotros lo que observamos en la revelación general es justamente estos medios por los cuales nosotros conocemos quién es Dios. Ahora nosotros nos remitimos a la revelación general, especial, perdón. Y como decíamos, la revelación general como tal no tiene un mensaje redentor, no sabe sobre la redención. Y es que la revelación general es suficiente para su propósito, pero es insuficiente en cuanto a otros temas. Y la revelación especial lo que se dedica es justamente a dar a conocer de manera mucho más explícita cuál es la voluntad de Dios y quién es este Dios. ¿Y cuál es la revelación especial que nosotros tenemos? Es las Sagradas Escrituras, la Biblia. La Biblia nos habla de los actos redentores de Dios y nos explica estos actos redentores de Dios, porque los actos redentores de Dios siempre están enlazados en cuanto a la explicación o interpretación que Dios da de estos actos redentores y nos da a entender cuál es su voluntad. Ahora veamos algunas características de esta revelación especial. Primero es su autoridad. Y cuando hablamos de autoridad es que es la palabra de Dios y es la autopistis, que significa la autentificada. Es decir, que ella no necesita de evidencia, que ella no necesita de pruebas. Simplemente ella se auto identifica. ¿Por qué? Porque simplemente es la palabra misma de Dios. Y tal vez esto podrá sonar de una forma muy como un argumento circular, pero lo que nosotros tenemos que entender que hay cosas, hay pensamientos y formas en las cuales nosotros vivimos que de la misma manera son fundamentales para nuestras creencias y para nuestras ciencias incluso. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la razón, nadie piensa en cómo probar que la razón realmente es razonable o cómo creer que la razón es suficientemente razonable para confiar en ella. No, nadie cree en eso.
nosotros simplemente asimilamos que la razón es razonable, pero no podemos probar que la razón es razonable. Y de la misma manera, la Biblia es una autoridad que in- es fundamental en sí misma, como un pensamiento fundamental, al igual que la razón. La razón no puede probarse o comprobarse si realmente estamos pensando bien o estamos pensando mal, o si realmente es razonable ser razonables. De la misma manera, la Biblia es como tal una autoridad fundamental sobre la cual nosotros basamos nuestro conocimiento y nuestra epistemología. Después vemos lo que es la suficiencia de las escrituras, y es que las escrituras son suficientes para todo lo que es las normas de fe y las normas de vida. Y las escrituras en este sentido, aunque no hablan de todo, sí le hablan a todo, como diría Cornelius Van Til. Las escrituras hablan a todas las cosas. Es decir, que no hay ni una sola cosa en el espacio, un objeto en el espacio que escape de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vemos que las escrituras hablan, les hablan a todas las cosas. Es decir, que nosotros como cristianos tenemos algo que decir sobre política, tenemos algo que decir sobre economía, tenemos algo que decir sobre las campañas electorales que están pasando, tenemos algo para decir sobre la sociedad, tenemos algo que decir sobre la pobreza, tenemos algo que decir sobre la ciencia, tenemos algo que decir sobre la universidad. ¿Y de dónde sacamos todo esto? Pues de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente en sí misma para todo lo que es los temas de fe y también para nuestros temas del día a día. Lo otro que también nosotros vemos es la claridad, y es que las escrituras son perspicuas, ese es el término teológico, y hablamos de claridad, son comprensibles. Pero más que todo, hablamos que la Biblia es comprensible en todos los temas que se refieren en cuanto a la salvación. No hacemos referencia a que la Biblia en su totalidad sea comprensible, sino que en todos los temas que la Biblia habla en cuanto a la salvación son totalmente comprensibles. La Confesión de Fe de Westminster dice, por ejemplo, de que hay elementos, ciertos elementos, que pueden ser oscuros e incomprensibles para nosotros. Y algunos incluso pueden ser dejados al simple misterio y decir, Señor, solamente tú sabes esto. Pero en cuanto a temas de salvación, es suficientemente claro. Y porque es suficientemente claro, es que hace posible su interpretación. Después vemos la necesidad, y es justamente estos tres cosas que vemos para la necesidad de la palabra. La primera es preservar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dijo? Y la confesión, otra vez me limito a hablar de la confesión de fe de Westminster, que dice, eh, era necesario poner por escrito para la preservación de la verdad toda la revelación divina. Entonces, la palabra de Dios debía ser preservada por escrito debido a que la tradición oral por la cual mucho tiempo ha sido dictada no era suficiente, sino que podía ser fácilmente torcida. Entonces Dios eligió el medio de preservarla por un medio escrito, y esto es lo que tenemos como las Sagradas Escrituras, para propagar su verdad. Cuando nosotros hablamos uno a uno, muchas veces la comunicación y ciertas palabras pueden llegar a perderse. Pero cuando la palabra es escrita y es impresa y es distribuida a todo el mundo, puede ser propagada. Y para proteger la verdad, cuando, bueno, yo también estudio filosofía y recuerdo en una clase que nos hablaban de lo que es la ley escrita, especialmente en los periodos de la filosofía griega. Y es que lo que los griegos hacían era que, bueno, como no había una ley escrita y simplemente había unas leyes dichas por la boca de los más grandes gobernantes de la época, los cuales se llamaban tiranos, entonces simplemente ellos inventaban las leyes y decían, no, pero es que sabes qué,
la ley realmente dice esto, dice lo otro. Y eso es lo que hacían. Pero hubo un tirano justamente que finalmente hizo que la ley se colocara por forma escrita. De tal manera que si alguien decía, ah, espera, acá está escrito, la ley está escrita. Y nadie podía refutar eso. De la misma manera, nosotros protegemos la verdad por medio de las escrituras al decir, escrito está. Aquí es lo que dice la palabra de Dios y es nuestra máxima autoridad. Ahora hablemos un poco de lo que es la Trinidad, ya viendo que la revelación, la palabra de Dios es el medio por el cual nosotros vamos a conocer verdaderamente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice acerca de esta doctrina tan fundamental? Y hagamos primero una breve definición de lo que es la Trinidad y lo vamos a hacer de una manera muy simple. Y es estas dos conceptos en cuanto es la Trinidad. Cuando alguien les diga, a ver, ¿cómo me puedes explicar la Trinidad? Simplemente denle estos dos conceptos. Cuando hablamos de Trinidad, decimos que Dios es uno en esencia y tres personas. Entonces, estos dos conceptos, uno en esencia, tres personas. Uno en esencia, tres personas. Este es el concepto básico para entender qué es la Trinidad. Y cuando nosotros hablamos de esencia, hablamos de lo que es la palabra en griego justamente usía, que tiene que ver con ser o sustancia. Es decir, es lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que hace que este gancho sea distinto a estos post-it? Bueno, es su esencia, son lo que son. Esto es un gancho y esto es un post-it. Es su esencia, es en sí mismo lo que es. Y nosotros somos seres humanos. Esa es nuestra esencia. Y cuando hablamos de personas, de la misma manera, decimos que nosotros, a pesar de que nuestra esencia es ser humano, pues hay miles de personas, personas distintas a nosotros, pero nuestra esencia como tal es la de ser seres humanos. Y cuando nosotros hablamos justamente de estos términos, de que Dios es uno en esencia, pero son tres personas, significa que Dios es uno. Solamente hay un solo Dios. Pero este Dios existe o subsiste, como dirían los credos, en tres personas. Estas tres personas son distintas, pero no son tres dioses. O sea, lo que queremos decir con esto es que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas distintas. Sin embargo, los tres subsisten en una sola unidad, en una esencia que es la de Dios. Es decir, que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Tienen una sola esencia, un solo ser, pero tienen tres personas en la Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las tres personas de la Trinidad son plenamente Dios. Por ejemplo, nosotros podemos ver esto en Juan capítulo 1, versículo 1, que es el más conocido de los pasajes cuando hablamos de la Trinidad. Y dice así, en el principio era el verbo, hablando de Cristo. Y el verbo era con Dios. O sea, en el principio estaba el verbo existía, la persona del Hijo. El verbo era con Dios. El verbo estaba acompañado con Dios. Estaba al lado de Dios. Acompañaba a Dios. Y el verbo era Dios. Eso es lo que nos dice justamente este pasaje. Este era en el principio con Dios, como dice el versículo 2. Entonces, el verbo existía. ¿Y estaba con quién? Con Dios, con el Padre. Y el Padre
Y ambas personas de la Trinidad son en sí mismas Dios, porque el verbo es planteado acá como Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También vemos en Lucas capítulo 3 versículos 22 cuando dice, hablando del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en la forma corporal. Como paloma vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y lo que vemos acá justamente es un aspecto trinitario. La voz del cielo diciendo, he aquí mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendiendo sobre Cristo y Cristo mismo terminando de ser bautizado por Juan el Bautista. Tenemos a las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como verán, son tres personas que son distintas. El Padre es distinto, el Hijo es distinto y el Espíritu Santo es distinto. Y ahorita vamos a explicar un poco más de esto. Y justamente lo vamos a explicar evitando caer en herejías del pasado. Y una de estas herejías justamente es el modalismo. El modalismo quiere decir que solamente hay un Dios que cambia de modos. Por ejemplo, eh, nosotros vemos a lo que son justamente ahorita veía el chat, perdón, a los unicitarios exactamente, que, bueno, ellos hablan justamente de una aparición de Dios en tres personas, pero perdón, no en tres personas, sino en una sola persona. O sea que ellos creen que Dios es uno en esencia y solamente hay una persona. Es decir, que en un momento determinado Dios se aparece como el Padre y después se cambia la careta y después aparece como el Hijo. Después se cambia la careta y aparece como el Espíritu Santo. Pero finalmente es la misma persona. Es el mismo Dios, pero que aparece de tres formas. Estas son herejías, por si acaso. Herejías. Cuando hablamos de herejías son desviaciones de la doctrina. Entonces, el modalismo habla de esto, de que Dios aparece como el Padre y después desaparece, después aparece como el Hijo y así lo va haciendo, como cambiando caretas, como cambiando sus propios roles en una sola persona. Y esto es lo que nosotros no creemos. No creemos en esto. Tengan mucho cuidado en esta parte, cuidado, por favor, y estén atentos, está grabado acá, porque cuidado que vayan y digan a su pastor, bueno, pastor, esto es lo que me han enseñado, de que Dios aparece y desaparece. No, esto es una herejía llamada modalismo. Un ejemplo de esto es justamente los unicitarios, o lo que son llamados los solo Jesús. Hay una secta y especialmente ha sido difundida y voy a tener un poco cuidado con esto, en muchos grupos pentecostales, no es que todos los pentecostales sean así, por ejemplo, las asambleas de Dios creen la Trinidad, tienen un correcto entendimiento de la Trinidad, pero una parte de la pentecostalidad se ha unido a esta herejía llamada solo Jesús o lo que es el modalismo, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con estas personas, porque estos dicen que solamente existe Jesús, la persona de Cristo, ¿no? Y Él es la aparición en tres formas. Y es un poco contradictorio porque cuando Jesús ora en la cruz, ¿a quién ora? Porque dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero si se está hablando a sí mismo, si Él es la misma persona, si solamente hay una persona, entonces ¿a quién ora? ¿A quién habla? No tiene sentido. Y cuando vemos justamente el bautizo que hemos visto, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Cristo está ahí. No es que es la misma persona y se divide en tres o algo por el estilo. Vemos a tres personas en la Trinidad. Eso es lo que pasa con el modalismo. Después vemos al arrianismo. Los arrianos niegan que Jesús sea divino. Y no solamente Jesús, sino que el Espíritu Santo. Y hay unas formas en las cuales también se adaptan estos arrianos y es justamente en otras dos herejías subsecuentes. El arrianismo, por ejemplo, lo que hace es negar que Jesús es un ser divino, Jesús es Dios. Y por ejemplo, en el versículo 1 que acabamos de leer, ellos agregan en su traducción, Jesús era un Dios.
arguyendo que hay un vacío eh, gramatical en el griego y entonces dicen, bueno, acá hay que meterle un Dios y por eso. Y lo que ellos creen es que Jesús es un ser inferior, es un ser creado por Dios, es una de las primeras criaturas que Dios ha creado. Y esto es lo que creen los testigos de Jehová. Y el Espíritu Santo también es degradado. Por ejemplo, los testigos de Jehová lo que hacen es decir simplemente, bueno, el Espíritu Santo es una energía, no es una persona como tal, simplemente es la energía en la cual Dios se mueve. Esto es lo que dicen los testigos de Jehová. Entonces, lo que hace el arrianismo, y justamente acá tenemos a Arrio siendo golpeado por Nicolás de Bari, o lo que ustedes conocerían como San Nicolás o como Papá Noel. Él realmente era uno de los obispos en el concilio de Nicea y cuando vio a Arrio hablar de estas herejías, lo que hizo es darle un sopapo en el concilio de Nicea. Eh, Otra forma de arrianismo que son, como les digo, de manera subsecuente o como que van de la colita con el arrianismo es el subordinacionismo. ¿Y qué es lo que dice esta herejía? Es que el Hijo es eternamente, es eterno. Sí, ha existido siempre, pero es inferior al Padre. Lo que quiere decir es que Cristo siempre ha existido, pero es inferior al Padre. Él es subordinado a Dios, por así decirlo. Es un ser inferior, o sea que es una persona que es distinta, mas no tiene la misma esencia, o sea que no es Dios. Después vemos otra forma de herejía que es el adopcionismo, y justamente es que Jesús fue un hombre adoptado y exaltado en el bautismo. Y esto es lo que sostienen también los testigos de Jehová, que Cristo no era el Mesías hasta que se lo bautizó. Entonces solamente en el bautizo es el Hijo de Dios. Y de igual manera es colocado como que era un hombre común y corriente hasta el momento del bautismo. Y se lo exaltó en gran manera, mas no es Dios. Estas son dos formas en las cuales también se adaptan en lo que es el arrianismo y que han sido parte de lo que es el arrianismo. También tenemos lo que es el triteísmo y ahora esto es un poco lo contrario, ¿no? Lo otro era, eh, primero, veíamos en el modalismo, niegan la, la personalidad, las tres personas de Jesús, perdón, de la Trinidad, niegan las tres personas y en el arrianismo lo que hace es separarlas totalmente, pero también niegan la divinidad de las otras dos personas de la Trinidad. Y lo que hace en el triteísmo finalmente es rendirse y decir, bueno, hay tres dioses, existen tres dioses. Existe el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Son tres dioses que son totalmente aparte. Estas son herejías que han sido rechazadas a lo largo de la historia de la iglesia. Y justamente vemos, ahorita vamos a entrar a lo que es acá el credo, lo interesante del credo apostólico, y es que nosotros tenemos que entender, queridos chicos, hermanos, hermanas, que los credos y las confesiones son importantes para nuestra valoración de las doctrinas fundamentales o las bases del cristianismo, como hablamos. Son fundamentales. Ahora, el credo apostólico, muchos dirán, ay no, hermano, esos católicos romanos, esos de los papistas, de esos curas. No, queridos hermanos, esto no pertenece a Roma. La iglesia reformada protestante o evangélica ha aceptado y ha acuñado estos credos apostólicos, ¿no? Si tú perteneces a asambleas de Dios, si tú lees el manual de las asambleas de Dios, esto está aceptado por el manual de las asambleas de Dios. Si tú eres, por ejemplo, bueno, yo en mi caso yo soy presbiteriano, eh, por ejemplo, en los cultos del día domingo, nosotros justamente hacemos una recitación del credo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es la fe que nosotros creemos, es la fe universal en la cual nosotros creemos. Si yo les dijera, por distinta denominación que estamos acá, yo les dijera, ¿ustedes creen en esto? Y todos y cada uno de ustedes me diría, sí, yo creo. ¿Por qué? Porque son nuestras bases de fe.
Y miren lo interesante del credo apostólico en el sentido trinitario, que empieza con creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces empezamos con el Padre. Después vamos con lo que es el Hijo. Y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, tenemos a la doctrina del Padre como el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, a Jesucristo, y vemos acá su encarnación, su muerte y su resurrección, ¿no? ¿Eso les parece algo católico romano? No, eso es totalmente evangélico. Nosotros creemos en esto. La Iglesia Católica Romana se ha apoderado de este credo y este credo más bien es universal, es de todos los protestantes, de nosotros como evangélicos. Después vemos lo que es el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Y ahora acá me dirán, ¿la Santa Iglesia Católica? Sí, pero lo que queremos decir con católica es que creemos en la Iglesia universal. No estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, sino que estamos hablando acá de que nosotros creemos en esta Iglesia universal. Y vamos a hablar un poco más de lo que es la Iglesia universal un poco más adelante cuando hablemos de la Iglesia. Pero fíjense, o lo que quiero centrarme, es que hay un entorno de los credos de los apóstoles, porque esto es un credo que ha sido basado o que se lo data aproximadamente del siglo II. Algunos lo datan como un precepto en el siglo I, con lo que es llamado un credo un poco más eh, similar a esto, pero que es mucho más antiguo y que este fue como la forma final en la cual se dio y se fue llamado el credo apostólico. Al principio se creía que como son aproximadamente 12 artículos, y los dividimos bien, se creía que cada apóstol había agregado uno de estos artículos, pero por la historia nosotros sabemos que esto ha sido creado en el segundo siglo justamente para resumir las doctrinas básicas del Evangelio. Y esto es parte de las doctrinas del Evangelio que nosotros creemos. No, si otra vez yo les pregunto, ¿quién cree que Dios es el Padre Todopoderoso? Y todos levantaríamos la mano y diríamos, sí, yo creo. ¿Y quién cree que nació de la Virgen María? Y todos diríamos, sí, yo creo que nació de una virgen. ¿Y quién diría que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado? Y todos nosotros levantaríamos la mano. Entonces, fíjense, es interesante que desde los primeros siglos, porque a veces se inventa los testigos de Jehová que dicen que esto pertenece al tercer siglo para lo que es el concilio de Nicea, que ahí se crea la Trinidad, pero ya en los primeros siglos tenemos ideas trinitarias. Como ven, tenemos la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego vemos una definición mucho más amplia en lo que es el credo niceno. Y es que en el credo niceno o en el concilio de Nicea, lo que se hizo es justamente ah, el debate que ocurrió justamente con los arrianos. Arrio había dispersado justamente su lengua sagaz en contra de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él no era Dios. Y lo que hizo este concilio justamente es definir que Jesús es Dios. Y miren lo que dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, haciendo un seguimiento más o menos a lo que vemos acá en el credo de los apóstoles. Y fíjense las declaraciones que tienen acerca de la Trinidad. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho, quien por los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre
y por nosotros fue crucificado en los tiempos de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y fíjense las especificaciones que hacen acá del Hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y finalmente vemos acá en el artículo del Espíritu Santo, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Señor. Y la palabra acá más que todo es Kyrios, ¿no? Y esta identificación con que realmente igual es parte de la deidad, ¿no? Procede del Padre y del Hijo, quien juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Entonces vemos que el credo de Nicea define la Trinidad de manera más clara y explícita. Dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son uno en esencia, pero son tres personas. Ahora veamos malos ejemplos. Y es que normalmente cuando nosotros tratamos de explicar la Trinidad, surgen muchas formas en las cuales nosotros queremos explicarla, ¿no? Pero les animo a que se remitan a estos dos conceptos. Uno en esencia, tres personas. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Wayne Gruden define justamente este tercer concepto. Dice, ¿no? Uno en esencia, ok, todo bien. Eh, Tres personas de la Trinidad, ok, pero me falta, y eso es lo que añade Wayne Gruden, decir, cada persona es plenamente Dios. Lo pueden buscar en la teología sistemática de Wayne Gruden. Pero mayormente los teólogos han definido justamente estos dos conceptos, ¿no? Solamente uno en esencia y tres personas en la Trinidad. Bueno, veamos algunos malos ejemplos. Por ejemplo, el agua. Muchos dicen, la Trinidad es como el agua. ¿Y cómo es eso? Pues el agua es líquido, es sólido y es gaseoso, ¿no? Son las tres cosas, pero, pero finalmente es uno. Sin embargo, esto es una herejía llamada modalismo. Otra vez vemos como que el agua en un momento, porque el agua puede ser en un momento líquido, en otro momento puede ser sólido y en otro momento puede ser gaseoso. Y es lo mismo que explicábamos del modalismo, ¿no? Como que aparece, desaparece. Entonces, el ejemplo del agua para la Trinidad es totalmente vano y no sirve para explicar, y más bien lo que hace es caer en una herejía. El segundo ejemplo, una persona. Yo soy, no soy pero lo pongamos así, dicen, yo soy padre, yo soy hijo y yo también soy tío a la vez, ¿no? O sea, yo soy padre, ¿por qué? Porque tengo mi hijo. Yo soy hijo, ¿por qué? Porque alguien me ha criado y esa es mi mamá, entonces soy su hijo. Y también soy tío, ¿por qué? Porque tengo un sobrinito, ¿no? Soy padre, hijo y tío, pero soy la misma persona, así es la Trinidad. No. Otra vez caemos en modalismo, ¿no? Porque en un momento determinado con mi relación con mi mamá, ¿qué soy? ¿Soy padre? No, soy hijo. Y cuando estoy con mi hijo, ¿qué soy? Soy padre. Y cuando estoy con mi sobrino, ¿qué soy? Soy tío. Pero con mi sobrino, cuando yo estoy con él, no soy padre ni soy hijo, sino que soy tío. Entonces, otra vez caemos en un modalismo. Otro mal ejemplo es el sol. Muchas veces se dice, bueno, Dios es como el sol, la Trinidad, perdón, es como el sol. Como tal está el sol, este sol despliega lo que es la luz y también despliega lo que es calor. Son las tres cosas en una sola. Pero otra vez esto es arrianismo. ¿Por qué? Porque del sol deriva lo que es la luz y de la luz deriva lo que es el calor también. Entonces vemos como un tipo de subordinacionismo en cada etapa de este ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo nosotros podríamos utilizar? Ninguno, ninguno, ninguna narrativa. Esto por dos cosas, por dos simples razones. Dios no puede ser comparado con nada de lo que está en la tierra porque su ser es trascendente a todo lo creado.
Hablamos de la trascendencia, ¿se acuerdan? Dios es totalmente otro y no hay nada en lo cual nosotros podamos compararlo. Nosotros no podemos delimitar este concepto de la Trinidad diciendo Dios es así o Dios es así. No podemos hacerlo. Por eso las únicas limitaciones que nosotros tenemos teológicas que podemos hacer es definir como una en esencia, tres personas. ¿Por qué? Porque esta es la definición que nos da las Sagradas Escrituras. Esta es la forma en la cual las Escrituras nos hacen ver la Trinidad. La segunda razón es porque hay misterios en la doctrina. Esta doctrina es misteriosa, grande en manera. No podemos llegar a saber todo lo que es la Trinidad. No podemos llegar a saberlo. Y por eso es importante tener cuidado con las extravagancias. Hay cosas en la Trinidad que son totalmente un misterio. Y hay momentos, un pastor estadounidense vino a dar una conferencia justamente hablando de lo que es la cristología acá en La Paz. Y él decía que cuando nosotros nos topamos con algo que no entendemos y que realmente parece difícil de entenderlo en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo, cómo él puede ser Dios y ser humano, ser verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, hay momentos en los cuales uno solo tiene que cantar lo que es la doxología y simplemente decir a Dios, el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador. Es decir, levantamos nuestras manos y decimos, no sé, porque hay misterios en la teología. Hay misterios y hay campos donde nosotros simplemente no podemos acceder. Por eso es importante entender que nosotros no podemos utilizar algún ejemplo físico para explicar la Trinidad. Y toda analogía tiene sus limitaciones y toda analogía finalmente de una u otra manera cae en una herejía. Vayamos con el otro tema y es la centralidad de la cruz de Cristo. Y acá lo que voy a hacer es justamente una breve crítica a lo que es el antropocentrismo. Y lo que quiero hablar con antropocentrismo es justamente que la palabra viene de lo que es antropos, que es ser humano, y centrismo, que es justamente el centro. Entonces, muchas veces, y ahora especialmente actualmente, estamos rodeados en un antropocentrismo. Estamos rodeados en una centralidad en el hombre. El hombre es el centro de las cosas, ¿no? Estamos rodeados en cuanto a las alabanzas, en cuanto a las prédicas y en cuanto a los sentimientos. Creemos que nosotros somos el centro, ¿no? Es como si nos eleváramos diciendo yo y Dios, ¿no? Yo y Dios, pero primero yo. Y lo hacemos de manera, eh, por decirlo así, inconsciente. Y está sucediendo en muchos de los lugares. Miren, les quiero mostrar un breve video de esto, porque es muy interesante cómo los seres humanos nos vemos a nosotros mismos como el centro de todo. Y déjenme, estoy tratando de buscar acá. Ok, ok. Ok. Fíjense lo que sucede con esto. Dios no aborrece a los hombres. Eso es totalmente falso. Dios no divide, no juzga, no condena, no critica y no castiga. Ese no es un Dios de amor. El Dios que te enseñó la religión, el Dios que te enseñó la cultura, que separa, que critica. ¿Se escucha tal vez el audio, perdón? ¿Alguien tal vez que me pueda decir? Sí, se escucha. Ok, gracias, 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 Blanca. Dios no aborrece a los hombres.
Eso es totalmente falso. Dios no divide, no juzga, no condena, no critica y no castiga. Ese no es un Dios de amor. El Dios que te enseñó la religión, el Dios que te enseñó la cultura, que separa, que critica, que condena, ese Dios no existe. Ese Dios es una mentira, es una ilusión, es una proyección del ego humano. Dios es amor, es abundancia, es plenitud, es paz. Y todo lo que no te genere paz no viene de Dios. Recuerda la frase de Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Bueno, acá les presento, ¿no? La Y fíjense, ¿no? Como que parte de esta identidad cristiana actual está muy centrada en el hombre, ¿no? Dios no es esto, no, Dios no es lo otro. ¿Qué es lo que finalmente es Dios? Dios es amor, Dios es prosperidad, ¿no? Dios es paz. Y aunque evidentemente Dios es amor y Dios es paz, no está hecho, eh, no está centrada la historia redentora en nosotros, ¿no? Y esto es lo interesante que nosotros debemos ver, que el evangelio no se trata de manera central o única en que Dios nos rescata. Eso no es el evangelio, la totalidad del evangelio. Esto es una parte del evangelio. Dios nos rescata a nosotros, sí. Y la Biblia habla de que Dios nos rescata a nosotros, sí lo hace. Pero esta no es la centralidad de las escrituras. No. La centralidad es la gloria de Dios siendo rescatada por Dios mismo. Es la gloria de Dios la que es la central en las escrituras. Entonces nuestras alabanzas están llenas de antropocentrismo, ¿no? En las que hablan yo, 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 yo. Yo me siento así, yo sé que soy así, yo me siento así contigo, Señor, pero tú me has rescatado a mí, porque yo me siento bien contigo, ¿no? Y todo es yo en las alabanzas. En las prédicas lo único que se habla es que tú puedes ser un campeón, tú puedes ser un valiente, tú puedes ser lo mejor. Y hay una forma en la cual igual Dios está contigo, estás en problemas, no te preocupes, ¿no? Pero todo eres tú eres el centro. Y a los sentimientos igual, ¿no? Yo cómo me siento, eso es lo que tiene que ser central. Pero esto es totalmente ajeno a lo que son las Sagradas Escrituras. Esto es ajeno a lo que el cristianismo ha desplegado por años. Y es contrario a lo que Cristo dice cuando dice, niéguese a sí mismo y sígame. Toma tu cruz y sígueme. El centro no somos nosotros. La centralidad de las escrituras no somos nosotros, sino que lo que es la centralidad de las escrituras es Cristo mismo. Es Dios autovindicando su gloria. Ese es el evangelio. El evangelio es la autovindicación de la gloria de Dios mismo. Entonces, veamos ahora justamente esta centralidad que las escrituras nos dan. La gloria debe ser totalmente para Él. Y fíjense lo que dice en Ezequiel capítulo 36 versículos 22 al 23. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, hablando nuestro Señor, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habíais llegado, y santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y fíjense lo interesante de este pasaje, que dice, no lo hago por ustedes, no les estoy rescatando a ustedes por ustedes. ¿Por qué lo hago? Por mi gloria, por mi propia gloria, que ha sido profanada por ustedes. Después vemos, igual podemos ver esto en Efesios, capítulo 1 versículos 5 al 6 que dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por su propia voluntad. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón en la cual nosotros hemos sido justificados? Nosotros hemos sido salvados. ¿Cuál es la razón?
Dice el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. La gloria es totalmente de Él. El Evangelio es la vindicación de la gloria de Dios, no al hombre. Dios es el centro de las Escrituras y Cristo es el centro de la palabra. Y ahora vamos a correr un poco porque justamente acá tenemos varios pasajes. Miren, la Biblia está centrada en Cristo. El tema de la Biblia es la cruz. Toda la Biblia habla de la cruz de Cristo. Veamos primero la promesa. Dios, Cristo es la promesa desde el inicio. A esto es a lo que nosotros llamamos igual en teología como protoevangelio. El primero que predica el evangelio no es Mateo, ¿no? No, ni los discípulos. El primero que predica el evangelio es Dios mismo en el Génesis. Y fíjense lo que dice en Génesis 3:15, cuando justamente después de la caída, hablándole a la serpiente, dice, y pondré y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera vez que el evangelio es predicado. Tú le herirás en el calcañar. Y el calcañar como tal puede ser una herida de cierta forma mortal, pero el aplastar la cabeza es algo mucho más mortal. ¿Y de qué simiente habla acá? Y es justamente la promesa de una simiente, de que uno habría de venir. ¿Para qué? Para rescatarnos, para salvarnos. La promesa está ahí. Va a venir alguien. Alguien va a venir. ¿Para qué? Para rescatarnos y salvarnos de nuestros pecados. Él es la promesa. Jesús prometido como profeta. Veamos Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 al 19. Dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y fíjense que para los judíos Moisés era el máximo profeta, pero Moisés mismo está hablando acá de que vendrá uno mejor, un profeta superior a él. A él tienen que escuchar, a él tienen que oír, y el que no lo escuche morirá. Las escrituras hablan totalmente centradas en Cristo. Él es el profeta, Él es el Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el profeta y Él es el rey. Los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo. Él es el heredero y acá vemos la herencia, su reinado. Vamos a Salmo capítulo 2 versículos 7 al 12. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que confían en Él. Cristo es el heredero de las naciones. Dios acá le dice, pídeme tú todas las naciones y yo te las voy a dar. Y aquel que desobedece al Hijo solo recibe ira en este pasaje. Él es el heredero de las naciones. Él es el santo prometido y Él es nuestro profeta, aquel al cual nosotros debemos oír. También Él es nuestro siervo sufriente. Isaías 53.
capítulo 5 al 12, perdón, versículos 5 al 12. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, servirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Cuando uno lee este pasaje, piensa que es parte del Nuevo Testamento, pero realmente ha sido escrito aproximadamente 500 años antes de la venida de Cristo. Y es muy interesante, especialmente cuando habla de que con los impíos fue su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y habla como en ese lugar donde él fue sepultado era un lugar de ricos. Él es el siervo sufriente del cual habla Isaías 53. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y es que nosotros nos paramos hablando del Nuevo Testamento. Sin embargo, Cristo no se paró en el Nuevo Testamento, sino que se paró en el Antiguo Testamento para decir, el Antiguo Testamento se cumple en mí. El Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es lo prometido. Ambos están unidos y están unidos en torno a quién, en torno a la persona de Cristo. Veamos a Lucas capítulo 24, versículos 24 al 27. Y fue a algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Eran dos hombres que estaban camino a Emmaus y se encontraron con alguien muy especial y le comentan qué es lo que había sucedido. Y Jesús les responde, porque este compañero con el cual iban era Jesús. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraras en su gloria? Y fíjense el 27 lo que dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Yo soy el cumplimiento de esas escrituras, les dice Cristo. Era necesario que todo esto se cumpla. ¿Por qué? Porque yo soy el cumplimiento de esta palabra. El Antiguo Testamento, la promesa, y el Nuevo Testamento, el cumplimiento. Por último, Cristo es la revelación máxima. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, perdón. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios ha hablado muchas veces a nuestros antepasados, de muchas maneras. ¿Y por quiénes? Por los profetas, todo el Antiguo Testamento. En los posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la revelación máxima de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Dios mismo en la tierra.
y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es la revelación máxima. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, pero el Hijo lo ha dado a conocer. Él es la imagen misma de la sustancia, como hablábamos hace rato, ¿no? De la esencia de Dios en la tierra. Ahora veamos un poco de lo que es la labor del Espíritu Santo y Cristo. Esto es bastante interesante, porque ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, primeramente glorifica a Cristo. Vamos a Juan capítulo 16 versículos 13 al 14. Pero cuando Él venga pero cuando venga el Espíritu de verdad, perdón, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y fíjense lo que dice el 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Da testimonio de Cristo. Vamos a Juan capítulo 15 versículos 26. Dice, pero cuando venga el consolador a quien yo os envía al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Dar testimonio de quién es Cristo. Nos recuerda sus palabras, nos hace recuerdo sus palabras. Juan capítulo 14, versículos 26. Dice, ah, perdón, lo perdí, ahora sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Recordar las palabras de Cristo, hacernos recuerdo las palabras de nuestro Señor. Y finalmente es el Espíritu mismo de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 8 versículos 9 al 11. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es el Espíritu de Cristo mismo. Como ven, la Biblia habla del Espíritu Santo y la Biblia habla de Cristo y la persona del Espíritu Santo señala a Cristo, nos muestra a Cristo. Vamos a otra parte de lo que es la salvación y ya estamos entrando a nuestro penúltimo tema que vamos a tocar esta noche. Y justamente tiene que ver con, bueno, primero veamos lo que es el plan eterno de la salvación. A esto también se le ha llamado o se le ha denominado el pacto de redención. No es que Dios ha improvisado en el camino. Ojo, no es que Dios, bueno, uy, ha pecado, ¿y ahora qué hacemos? Ya, lo enviaremos a Cristo, que Él vaya, ¿no? A salvar a la humanidad, ¿no? De último momento, así. No, esto es algo que Dios ya tenía en su plan eterno de salvación. Fíjense lo que dice Efesios capítulo uno. Efesios capítulo uno versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, desde que siquiera exista Adán y Eva. Él ya nos conocía, Él ya te conocía. Apocalipsis capítulo 13, y fíjense lo que dice acá, esto es bastante interesante. 13:8, que dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vemos el plan eterno de nuestro Dios. Y para que no quede duda, hay algo que nosotros llamamos pacto de redención. Y el pacto de redención es un pacto que Dios hace consigo mismo. Es un pacto que hace consigo mismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder rescatar su gloria en aquellos que habían pervertido su imagen, o sea, nosotros. Y fíjense cómo otra vez volvemos a esta acción trinitaria. El Padre elige y envía. Esto lo vemos en el clásico Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo envía, perdón, el Padre envía, porque eso es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, envía a su Hijo. Y Él elige también antes de la fundación del mundo. El Hijo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es redimir, aplica, redime a los seres humanos. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El Hijo redime a los seres humanos. El Padre lo envía, el Hijo obedece y redime a los seres humanos. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Aplica esta salvación. Aplica esta salvación. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, que dice lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, el Padre elige y envía al Hijo, o es el iniciador de la salvación. El Hijo redime, viene a rescatar a los seres humanos y el Espíritu Santo aplica esta redención para nosotros. Este es el pacto de redención. Ahora, algunos elementos de lo que es la salvación. Y vamos a hablar primero de lo que es la justificación. Y es justamente una declaración legal. Cuando hablamos de justificación, hablamos de declarar a alguien justo. Eso es lo que hablamos con justificación, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros vamos al hospital y pedimos un justificativo, ¿no? Y nos hacen contar como si no hubiéramos faltado a la oficina o a la universidad. Mostramos nuestro justificativo y dicen, bueno, este joven ha estado en el hospital, por lo tanto, tiene permiso para tener esta falta. O sea que aquello que por lo cual se me podía inculpar, no se me inculpa. Y eso es lo que hacemos la declaración con justificación. Dios declara al pecador culpable como no culpable. Y esta declaración es una declaración legal
y se hace una doble imputación. ¿Y qué es lo que es la imputación? Y lo que vemos es justamente que nuestros pecados son llevados a Cristo, son dados a Cristo. Y las buenas obras que Cristo ha hecho son dadas a nosotros. Eso es la justificación. Por ejemplo, vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículos 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia. Nuestros pecados, como, y lo voy a poner en este ejemplo, esta es la doble imputación. Va en dos sentidos. Nuestros pecados van a Cristo y las buenas obras de Cristo van a nosotros. Y lo voy a ilustrar con la ropita, ¿no? Imagínense a un vagabundo, ¿no? Con la peor ropa. Y ese somos nosotros. Y vemos a un hombre que está vestido con las mejores vestimentas. Y lo que nosotros hacemos es a ese hombre darle nuestra ropa, nuestra mugre. Y él lo que hace es darnos ese traje limpio. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, y es que muchas veces pensamos que somos salvados simplemente por la cruz de Cristo, por la muerte expiatoria que él ha hecho por nosotros. Y sí es así, pero no es solamente eso, sino que también hemos sido salvados por obras. Y esto no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por las obras de Cristo. Porque el cordero que debía ser sacrificado en el Antiguo Testamento debía ser perfecto. Y Cristo se entregó a sí mismo como el cordero perfecto para nuestra justificación. Él debía ser un cordero limpio. Y como él mismo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Cristo nos salvó por medio de su obediencia, no solamente por su muerte, sino por su vida, por la vida que él vivió. Así que todas esas cosas buenas que él hizo se nos transfiere a nosotros, esa santidad se transfiere a nosotros y nuestras malas obras le transferimos a él, porque al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Solo por la fe, no por las obras. Y si es por las obras, ¿por obras de quién es? De Cristo, no nuestras obras, no por las cosas que hagamos. Esta es la justificación. La redención. La redención hablamos más que todo en un entorno de comprar y salvar. Y justamente esta palabra de redención va en estos dos sentidos, en comprar y salvar. Y justamente vemos un ejemplo de salvar en lo que es el pariente redentor en Ruth, ¿no? Si recuerdan, vos es el pariente redentor. ¿Y qué significa este pariente redentor? El pariente que va a rescatar. Pero no solamente rescata, como verán en el libro de Ruth, sino que también tiene que comprar, porque hay unos terrenos que están a nombre justamente del hijo perdón, de Elimelech, y estos terrenos tienen que ser comprados por la persona, pero no solamente los terrenos, sino que también tiene que casarse con Ruth. Entonces vemos, es bastante interesante este término de redención, porque hay un ejemplo de compra, pero también de salvación. Entonces la redención va en estos dos sentidos, comprar y salvar. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos que Cristo nos salva. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y fíjense que dice que en Él tenemos redención. ¿Por qué? Por el perdón, por el rescate que Él ha tenido por nuestros pecados. Nos salva, nos rescata, nos redime. Eso es lo que significa la redención. Después vemos que Él nos compra con su sangre. Y vemos en 1 Pedro capítulo 1 versículo eh, 18 al 19 que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces hemos sido redimidos y lo vemos en este sentido, en que Él nos compra y nos salva y nos rescata. Y vemos acá también lo que es la santificación, la santificación, y lo vamos a ver en dos aspectos, en la santificación posicional y la santificación progresional. Y, y lo vamos a ver justamente con Primera Corintios. Y fíjense lo que dice en Primera Corintios capítulo 1 versículos 2. Y hay algo bastante interesante en estos versículos, porque dicen, hablando a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Interesante. Fíjense que hay dos cosas acá. A los santificados, acción terminada, podríamos llamarlo como pretérito perfecto, acción que ha sido terminada, ha sido culminada, ya eres santo, llamados a ser santos. ¿Y cómo entendemos esto? A los santos llamados a ser santos. Porque ¿cómo puede alguien ser santo y a la vez seguir siendo santo o volviéndose santo? Pero ya ha sido santo, ya ha sido santificado. Porque eso es lo que dice el pasaje, a los que han sido santificados, ya la obra se ha terminado ahí en ellos. Pero se les llama ¿a qué? A ser santos. ¿Cómo es eso? Parece una contradicción acá en el pasaje. No, porque ya terminó la acción, pero se les llama ¿a qué? A seguir en la acción. Pero les dice que ya son santos. Y esto es lo que nosotros llamamos como una diferencia en la santificación con lo que es la santificación posicional y la santificación progresiva o progresional, ¿no? Y es que lo que nos dice la santificación posicional y está atado a lo que veíamos en la justificación, es de que nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios. Es decir, que nosotros somos santos posicionalmente delante de Dios. Nosotros somos santos pos- posicionalmente delante de Dios. O sea que cuando Dios nos mira a nosotros, no nos mira a nosotros verdaderamente, sino lo que hace es mirar a Cristo. Y cuando nos mira a través de Cristo, nos ve como seres santos. Somos santos delante de Él. Hemos sido declarados santos delante de Él. Y esto lo quiero ilustrar justamente con una historia medio desagradable, pero que puede ser muy ilustrativa y muy divertida por si es que se están durmiendo. Y es que, bueno, esto lo contó un pastor en el seminario donde estoy y es muy entretenida. Bueno, el pastor creció con su hermano y entre los dos se jugaban muchas bromas, bastante bromas. Hasta que un día este pastor en la calle encontró, lo voy a decir así, un desecho de un perrito. Pero este desecho del perrito era igualito a un bombón. Entonces lo que este pastor hizo es agarrar este desecho del perro y cubrirlo en la envoltura de un bombón. Y lo que hizo posteriormente es ir con su hermano, estar caminando con su hermano de manera normal y hacer caer accidentalmente el bombón. Y él gritó, ¡ah, mi bombón! Y lo que hizo su hermano era lo que él esperaba que hiciera. Agarró el bombón, lo sacó de su envoltura y su hermano agarró y lo metió en su boca. Y lo que hizo el pastor es matarse de risa, porque
Lo que él comió realmente era el desecho del perrito. Esta era una broma muy, muy, muy buena. ¿Y qué es lo que tiene que ver con la santificación posicional? Porque, ¿qué es lo que hizo creer al hermano de este pastor que lo que había dentro de esa envoltura era un bombón? ¿Cómo él no sospechó que era un desecho de un perrito o algo peor? ¿Cómo él no sospechó? Por la envoltura. Y de la misma manera es lo que pasa con nosotros, que Dios no mira el desecho que nosotros somos, la porquería que nosotros somos, sino que mira la envoltura y esta envoltura es Cristo. Pero el milagro del Evangelio es que ese desecho que somos nosotros, un día se va a transformar en un bombón. Este es el milagro del Evangelio. Nosotros somos justos delante de Dios, justos delante de Dios. Ya no tienes que hacer nada, no es por obras, no es por las cosas que tú hagas. No, es que yo me estoy portando más o menos y no sé si me voy a ir al cielo. No, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres santo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el que va delante de ti. Él es el que va delante de ti. No necesitas hacer nada. Es, si hoy yo me muero, estoy seguro que voy a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto por mis pecados, no por las cosas que yo haga, porque yo soy un perverso, soy malvado. Voy a ir al cielo por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y la santificación, pero no se queda ahí. Aquí va la santificación progresiva. Y es que nosotros somos llamados a crecer en santidad, a ser cada vez más formados a la imagen de Cristo, a los santificados en Cristo, somos llamados a ser santos, porque el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Esta es la gloria del Evangelio. Nosotros somos santos y ustedes pueden llamarme San Sebastián. ¿Por qué? Porque yo soy santo por Cristo y podemos llamar a Frank San Frank o San Franklin, mejor dicho. Y tal vez, bueno, vea acá a Alejandro, a San Alejandro, porque hemos sido santificados por Cristo. Y somos llamados no a quedarnos ahí en nuestra porquería, sino a ser transformados cada vez. ¿Para qué? Para llegar a ser un bombón que sea aceptable y comible para nuestro Señor. Amén. Amén. Que la gloria sea solamente a Dios. Gloria a Dios. Finalmente, para terminar, veamos el tema de la iglesia. Y este es un poco más corto. Y el credo de Nicea lo que hace es una definición muy breve de lo que es la iglesia. Y quiero aclarar también aquí una cosa, que ha habido un muy malentendido en el decir, bueno, es que el Espíritu Santo mora en mí y yo soy templo de Dios. Entonces yo soy la iglesia. Sí, en efecto, eso es cierto. Pero tú no eres la iglesia en su totalidad. Y algunos se justifican en esos pasajes diciendo, bueno, yo soy en mí vive el Espíritu Santo, yo soy, entonces no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Oye, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y cómo puedes amar al esposo y despreciar a la esposa? No puedes hacer eso. Porque Cristo murió no por, o sea, me refiero a ti como solamente el único ser en el mundo por el cual Cristo murió. No, Cristo murió por toda la iglesia, por toda su iglesia. En ese sentido, ¿cómo puedes despreciar a su esposa y aceptar al marido? No puedes, no se puede hacer eso. Y la definición acá es de que la iglesia primero es una sola iglesia. Y es que a veces nosotros nos vemos
enredados en tantas denominaciones, que parece que no habría unidad, pero sí hay unidad y sí hay verdadera unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos acá, porque nos une algo en común, porque estamos unidos por algo que es común a todos nosotros y que es una fe, un Señor y un solo bautismo, como dice en Efesios. Y es que nosotros estamos unidos por estas doctrinas básicas, estamos unidos por la misión de ir y predicar el Evangelio. Hay una unidad en la iglesia invisible. Estamos unidos verdaderamente. Hay una unidad verdadera. La iglesia solamente es una. A pesar de que hay muchas denominaciones, yo puedo llamar a mi hermano, yo siendo presbiteriano, puedo llamar al pentecostal mi hermano, puedo llamar al metodista mi hermano, puedo llamar al anglicano mi hermano. ¿Por qué? Porque hay solamente una sola iglesia. Después vemos el calificativo de santo. Y es que acá nosotros vemos el llamado especial que Dios tiene. La palabra santo viene de una palabra llamada eclesía. Perdón, la palabra iglesia viene de una palabra griega llamada griega eclesía. Y esto quiero decir los llamados afuera, ¿no? Mayormente lo, lo traducen como la congregación, pero eclesia, en el sentido estricto de la palabra en griego, es los llamados afuera. Afuera. Eclesia, los llamados afuera, los apartados. Y nosotros hemos sido apartados por Dios. ¿Para qué? Para hacer una misión. ¿Cuál es? Llevar el evangelio de nuestro Dios. Esa es la función de la iglesia. Es santa en el sentido de su llamado y también en el sentido de, otra vez, como hablamos de la santificación posicional, porque Cristo lo ha santificado, ha lavado a su esposa. Y como dice en Apocalipsis, y a su esposa le ha concedido vestirse de lino fino, las bodas del Cordero. Santa, santa iglesia. Nosotros en nuestro conjunto somos santos, porque la iglesia ha sido llamada santa. ¿Para qué? Para ser separada del mundo y también porque ha sido santificada por Dios. El otro término es católica. Y acá es lo que justamente hablábamos anteriormente, ¿no? Pero hermano, es que esa palabra, no, eso es de los católicos romanos. Nosotros como evangélicos no somos católicos. Sí somos católicos. Realmente los verdaderos católicos somos nosotros, los protestantes, no los romanistas. Por eso yo muchas veces cuando me hago referencia a la Iglesia Católica Romana, nunca hago referencia a la Iglesia eh, como católica verdadera, sino como papista, la iglesia papista o romana. ¿Por qué? Porque los verdaderos católicos somos nosotros. ¿Y qué es lo que significa la palabra católico? Significa universal, la iglesia universal. Nosotros somos los verdaderos católicos porque cuando ellos dicen católico romano ya están especificando su lugar, ¿no? O sea, ellos son de Roma. No es una contradicción decir soy universal, pero a la vez soy de Roma. No tiene sentido. Pero nosotros somos los verdaderos católicos. Y tal vez esto les va a sonar eh, tal vez más, no encuentro la palabra, más familiar, en el sentido de que muchas veces se habla en las iglesias lo que es la iglesia local y lo que es la iglesia universal, ¿no? La iglesia local es la iglesia visible a la cual nosotros asistimos cada día, cada domingo. La iglesia presbiteriana Luz y Verdad, la iglesia, no sé, Sola Escritura, la iglesia Jesús de Nazaret, por decirlo así. Eso es la iglesia local, es la iglesia visible, es la cual nosotros vemos. Y después está la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible? La iglesia universal, la iglesia católica. Esta iglesia católica es la iglesia que nadie ve. Es decir, que yo estoy acá, estamos acá aprendiendo de nuestro Señor, pero hay alguien allá afuera
en México que también está orando y está aprendiendo de nuestro Señor. Y esta iglesia es invisible. ¿Por qué? Porque yo no veo al hermano. Y esta iglesia universal o católica también tiene sentido en el que acá en la iglesia católica están los verdaderos creyentes. Porque en la iglesia local, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Y es que hay muchos de nuestra iglesia local que puede ser que no sean cristianos verdaderos. Pero en la iglesia invisible, en la iglesia católica universal, todos son cristianos, porque ahí simplemente están incluidos aquellos que han sido rescatados verdaderamente por Dios. Entonces, y es interesante que en la Reforma Protestante, más bien el adjetivo que ellos utilizaban para ellos no era evangélico, sino que ellos querían que se llamen cristianos católicos evangélicos. Nosotros somos la iglesia católica evangélica, se llamaban a los protestantes como Lutero, Calvino. Y si no me equivoco, muchos han estado acá aprendiendo igual de lo que es la sola escritura, entonces relacionarán un poco con el entorno de la reforma. Se llamaban a sí mismos católicos evangélicos. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la iglesia universal. Creemos en la iglesia universal, ¿no? Y justamente cuando empezábamos, hay un canto de Hillsong con el que empezaba justamente esto del credo, y es una canción sobre el credo. Y hay una parte donde dice, creo en la iglesia. Y es que parte de esta creencia de la iglesia es parte de la creencia de la comunión universal de la cual nosotros gozamos. Entonces, cuando hablamos de católico, no estamos queriendo decir romano. Hay un libro de Andrés Mesmer, que es un gran teólogo, que me encanta el título porque dice católico, pero no romano. Nosotros creemos en el catolicismo en el sentido de que creemos que la iglesia es universal, pero no somos romanos, no somos papistas, no creemos en el papa, ni creemos en todas las tradiciones de Roma, sino que somos cristianos evangélicos, protestantes y católicos. El último denominativo está en lo que es la iglesia apostólica. Y es que nosotros verdaderamente creemos en la apostolicidad de lo que creemos. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que nuestra fe está cimentada en quienes, en los apóstoles. Y fíjense lo que dice el mismo Pablo. Si vamos a capítulo, Efesios capítulo 2 versículos 20 al 22 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros somos una iglesia apostólica en el sentido de que nosotros creemos en la predicación y en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento que Dios ha colocado y como piedra angular Cristo mismo. Cristo es la piedra, pero los apóstoles son el fundamento de la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 2 versículos 20 al 22. Y acá hay cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque la iglesia también es parte de esta apostolicidad en el sentido de que tenemos los dos poderes de la llave, de las llaves. La iglesia tiene el poder de la llave de la predicación y de la disciplina eclesiástica. Es decir, que si alguien comete algún pecado, se le retienen sus pecados en el sentido de que no se le predica el evangelio, se lo coloca en disciplina eclesial y no se le administran en ese sentido los sacramentos, bueno, lo que diríamos la cena del Señor y el bautismo. Y en el sentido de la predicación de la palabra, porque si nosotros no predicamos la palabra, cerramos el reino de Dios a las personas. En ese sentido tenemos el poder de las dos llaves eh, que habla igual las Sagradas Escrituras, especialmente en Mateo 16 18 cuando dice, el poder del Hades no prevalecerá contra ustedes, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra.
Entonces vemos la gran apostolicidad de la iglesia. Con esto vemos que el cristianismo es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos muchas veces. Es mucho más rico y mucho más delicioso y deleitable para nosotros. Y es importante que nosotros podamos conocer más de nuestro Señor, porque estos son los fundamentos en los cuales nosotros vivimos. Y son bastante breves, bastante concisos. Y realmente tendríamos que tener un taller bastante más largo para hablar eh, sobre estos fundamentos. Pero estos son los fundamentos sobre los cuales nuestra vida cristiana crece y sobre la cual va a ser edificada. Y como dice Pablo en 1 Corintios, si tú edificas en paja, en hojarasca, pues ¿qué esperas cuando pase el fuego y la prueba? Pero si tú edificas en cosas que son oro, plata, que son resistibles, que resisten a toda prueba y tentación, entonces verdaderamente podrás pasar la prueba. Amén. No sé si, bueno, ya hemos terminado. No sé si